Will the whole world know your name? Will we dance with destiny? I've been there and I've seen it. I'm never gonna stop believing. You'll find your flame. Goku en High School DxD, capítulo 12. El emblema de la protección. Introducción y bienvenida. Muy buenas a todos, chicos y chicas de YouTube. Sean absolutamente bienvenidos a la apasionante continuación de esta historia épica. Una mezcla explosiva y fascinante entre el poder legendario e inconmensurable de Dragon Ball, y el intrigante y misterioso mundo sobrenatural de High School DxD. En el episodio anterior, fuimos testigos de cómo el destino de un joven pervertido se sellaba trágicamente bajo la luz plateada de la luna llena. Mientras que una fuerza más allá de la comprensión humana ordinaria, observaba silenciosamente desde las sombras protectoras del parque nocturno. Hoy, desentrañaremos los misterios que rodean al guerrero Saiyajin más poderoso del cosmos. Descubriremos verdades ocultas. Y presenciaremos el momento exacto cuando dos mundos completamente diferentes colisionan inevitablemente. Nota del autor para el espectador. Antes de comenzar, queridos espectadores, debo ser completamente transparente con ustedes sobre la dirección única que esta historia tomará. Son Goku es el eje central absoluto de esta narrativa épica. Y a lo largo de esta aventura extraordinaria, 15 mujeres extraordinarias se enamorarán profunda y genuinamente de él. Sí, lo han escuchado correctamente. 15 mujeres excepcionales. No son simples aliadas políticas. No son compañeras de batalla casuales. Son mujeres excepcionales que desarrollarán unos sentimientos románticos reales y profundos hacia Goku. Cada una por sus propias razones válidas y únicas. Cada una aportando algo especial e irreemplazable a su vida. Esto no es un harem superficial basado en una fantasía gratuita. Es una exploración genuina de cómo alguien tan excepcional como Goku, con su bondad innata, su poder inmenso, su inocencia cultural y su capacidad de ver lo mejor en las personas, podría naturalmente atraer el amor de unas mujeres igualmente excepcionales. Estas relaciones se construirán sobre un respeto mutuo profundo, una compatibilidad genuina, unos valores compartidos, y unas experiencias vividas juntos. No sucederán instantáneamente. Cada mujer tendrá su propio viaje emocional, su propio arco de desarrollo, su propia razón válida para enamorarse de este guerrero Saiyajin extraordinario. Permítanme presentarles a estas 15 mujeres excepcionales que eventualmente entregarán sus corazones a Son Goku. Las 15 mujeres que se enamorarán. Primera, Yasaka, la líder suprema del reino yokai en Kioto.
Una Kyuubi no Kitsune con más de 800 años de edad y una sabiduría acumulada durante siglos de liderazgo. Se enamorará de Goku porque ve en él lo que nunca encontró en 800 años de existencia. Un hombre cuyo poder inmenso no corrompe su bondad fundamental. Alguien que trata a su hija Kuno con una ternura paternal genuina sin segundas intenciones políticas. Alguien que la ve como Yasaka la persona, no solo como Yasaka-sama la líder. Su corazón se rendirá gradualmente ante su sinceridad, su fuerza sin arrogancia, su capacidad de ser vulnerable emocionalmente a pesar de su poder. Y el hecho de que él la llama Yasaka-chan con un afecto genuino que rompe siglos de distancia política formal derretirá los muros que había construido alrededor de su corazón. Segunda. Hikari, la manifestación humanizada del Gran Rojo, el dragón de los sueños, el ser más poderoso del universo de High School DxD. Existente desde antes del tiempo mensurable. Se enamorará de Goku porque es la primera vez en eones literales de existencia que siente algo personalmente. Durante eternidades observó pasivamente a trillones de seres enamorarse, pero nunca comprendió qué significaba hasta que conoció a Goku. Él es el catalizador que la transforma de una observadora cósmica fría en una participante emocional. Cuando el ki de Goku se perturba, ella no piensa es una interesante fluctuación energética si no está bien. Esa preocupación personal es la génesis de su amor. Se enamora porque él le enseña qué significa sentir, qué significa que le importe a alguien más que el conocimiento académico. Y descubre que el amor es la experiencia más fascinante, aterradora y maravillosa de toda su existencia infinita. Tercera. Opis, el dragón del infinito. Ouroboros. La representación viviente del concepto de infinito y vacío. La segunda más poderosa del universo. Se enamorará de Goku porque descubre algo que desafía toda su filosofía existencial. La presencia de Goku no perturba la paz que ella busca, la complementa. Pasó eternidades rechazando toda conexión, pero Goku es la única excepción. El silencio compartido con él es mejor que el silencio solitario. Cuando comparte su último mochi con él, un acto sin precedentes en su existencia, es una declaración de amor en el lenguaje que ella comprende. Se enamora porque él hace que ella quiera participar en la existencia en lugar de solo buscar el vacío. Porque estar con él se siente como la paz que siempre buscó, pero mejor, más cálida, más completa. Cuarta. Kuroka, una necómata de rango SS. Maestra suprema de Senjutsu y Youjutsu. Una fugitiva buscada por múltiples facciones por el asesinato de su maestro, aunque lo hizo para proteger a su hermana menor con eco de una experimentación forzada. Se enamorará de Goku porque él es la primera persona en años que no la juzga por su pasado sangriento. No la trata como a una criminal peligrosa. Simplemente la acepta. Sus muros emocionales, construidos por la traición y el dolor, se erosionan gradualmente. Se enamora porque él le da algo que ella creía imposible, la esperanza de que puede confiar otra vez sin que termine en un desastre. Cuando él se preocupa genuinamente por su bienestar, cuando la hace reír, cuando demuestra que la lealtad sin traición es posible, su corazón herido sana gradualmente. Y se entrega completamente a ese amor que antes le daba terror. Quinta. Serafal Leviatán, uno de los 4 Mao que gobiernan el inframundo demoníaco. Encargada de las relaciones exteriores. Posee un poder de clase Dios pero actúa públicamente como una Magical Girl alegre para conectar con las masas. Se enamorará de Goku porque finalmente puede bajar la máscara. Durante siglos llevó una fachada de Magical Girl alegre mientras cargaba unas responsabilidades aplastantes en soledad. Goku también comprende esa soledad del poder supremo. Él puede ver más allá de su actuación hacia la persona real debajo. Se enamora porque con él puede ser simplemente Serafal, no Leviatán-sama. Puede ser vulnerable. Puede admitir que está cansada, que tiene miedo, que necesita apoyo. Y él la acepta, la valora, la ama no por la imagen proyectada sino por quien realmente es. Esa aceptación genuina conquista su corazón completamente. Sexta. Gabriel, el serafín más hermoso del cielo. Encargada del sistema de Sacred Hearts tras la muerte de Dios bíblico. La personificación del amor y la belleza en la mitología bíblica. Se enamorará de Goku enfrentando un dilema filosófico profundo. Como un ángel del amor universal, ama a toda la humanidad igualmente.
Pero ¿qué pasa cuando comienza a sentir un amor personal, romántico hacia un individuo específico? Un amor que no es universal sino íntimo, exclusivo. Se enamora porque Goku desafía su comprensión del amor mismo, expandiéndola. Descubre que el amor personal no contradice el amor universal, lo completa. Que amar a Goku específicamente, profundamente, románticamente no disminuye su amor por la humanidad sino que lo enriquece. Su belleza sobrenatural no lo controla ni lo define, lo cual solo aumenta su fascinación y amor. Séptima. Irina Shidou, una exorcista dedicada de la iglesia. Amiga de la infancia de Issei Gyoudo. Usuaria de la Excalibur Mimic. Eventualmente reencarnada como un ángel. Se enamorará de Goku porque él desafía todas sus categorías teológicas y las rompe bellamente. Es poderoso como un dios pero sin malicia. Es bondadoso genuinamente pero sin afiliación a la iglesia. Protege a demonios pero no es malvado. Su fe evoluciona de ciega a iluminada gracias a él. Se enamora porque él le enseña que la bondad trasciende la especie, la facción, la afiliación religiosa. Que lo divino se encuentra en las acciones, no en las etiquetas. Y cuando su devoción religiosa se transforma en un amor romántico hacia él, comprende que servir al bien y amar a Goku no son contradictorios sino complementarios. Octava. Rosueise, una valquiria nórdica. Guardaespaldas personal de Odín, el dios supremo del panteón escandinavo. Maestra de la magia rúnica con siglos de experiencia. Se enamorará de Goku después de descubrir su propio valor más allá de tener un novio. Paradójicamente, cuando deja de buscar desesperadamente una validación romántica, cuando comprende que es valiosa por quien es, se vuelve magnética. Y Goku, quien siempre vio su valor, se siente naturalmente atraído. Se enamora porque él nunca la vio como la valquiria soltera desesperada sino como Rosueise la extraordinaria. Porque él valora su competencia, su dedicación, su fuerza. Y cuando finalmente se permite enamorarse sin desesperación, descubre que el amor genuino es más hermoso que cualquier fantasía que había imaginado. Novena. Lefay Pendragon, la hermana menor de Arthur Pendragon. Descendiente directa del legendario rey Arturo. Una prodigia mágica cuya creatividad supera el conocimiento técnico puro de magos centenarios. Se enamorará de Goku porque finalmente alguien la ve como Lefay y no como la hermana de Arthur. Él no conocía el legado Pendragon cuando la conoció, así que la valoró por su brillantez única sin compararla. Se enamora porque él le da la identidad independiente que siempre buscó. Porque cuando ella crea innovaciones mágicas, él se maravilla genuinamente sin mencionar a Arthur. Porque la hace sentir que es suficiente, extraordinaria, valiosa por sus méritos propios. Ese reconocimiento conquista su corazón completamente. Décima. Misla Bael, la madre de Sairaorg Bael. Ex-heredera del prestigioso clan Bael hasta que fue reemplazada públicamente por fracasar en producir un heredero con el Power of Destruction heredado. Se enamorará de Goku porque él ve un valor en ella que la sociedad demoníaca negó. No la ve como una matriz defectuosa sino como una madre amorosa, una mujer fuerte que sobrevivió décadas de humillación con dignidad. Cuando él entrena a Sairaorg, cuando respeta su devoción maternal, cuando la trata con el honor que merece, su corazón sana. Se enamora porque él le devuelve el valor propio que le robaron. Porque su amor maduro, profundo y agradecido es quizás el más intenso por haber esperado tanto tiempo para sentirse valorada otra vez. Undécima. Ravel Phoenix, la hermana menor de Riser Phoenix. Una genio táctica y estratégica. Odia profundamente la arrogancia característica de su familia Phoenix, que valora el poder sobre el carácter, la dominación sobre la colaboración. Se enamorará de Goku porque encuentra en él un poder sin arrogancia. Toda su vida estuvo rodeada de una familia que valoraba la dominación sobre el carácter. Goku tiene una fuerza que eclipsa a Riser 1000 veces, pero es humilde, bondadoso, genuino. Se enamora porque él es todo lo que su familia debería ser pero no es. Porque demuestra que la fuerza y la humildad pueden coexistir. Porque su táctica brillante es valorada, su rechazo de los valores tóxicos es validado. Y porque finalmente encuentra el ejemplo de poder que siempre buscó. Duodécima. Rainare, la hija biológica de Azazel, el gobernador supremo de Grigori, la organización de los ángeles caídos. Se enamorará de Goku porque él no la define por su padre legendario. No la ve como la hija de Azazel sino como Rainare la extraordinaria.
Se enamora porque él le da la identidad independiente que ella busca desesperadamente. Porque cuando ella logra algo, él celebra sus logros sin mencionar a Azazel. Porque la hace sentir que es suficiente sin la sombra paterna. Y porque ese amor le da la confianza para finalmente salir de esa sombra siendo ella misma, amada por quien es. 13. Ameri Lucifuge, la hermana gemela de Graifia Lucifuge, la reina del Mao más poderoso Sirsech Lucifer. Igualmente talentosa que su hermana perfecta y legendaria. Se enamorará de Goku porque finalmente alguien la elige primero. No como una consolación. No como una segunda opción. Como una primera elección. Toda su vida fue comparada con Graifia y encontrada inferior. Goku no conocía a Graifia cuando conoció a Meri, así que la valoró independientemente. Se enamora porque él ve sus méritos sin comparación. Porque para él, ella no es casi tan buena como Graifia sino a Meri la extraordinaria. Ese amor, esa lección primera, esa valoración sin comparación sana las heridas de toda una vida. 14. Yamiko, una kitsune inmortal de Inazuma. Sacerdotisa cínica del gran santuario Narukami. Ha vivido siglos observando a humanos nacer, crecer, amar y morir. Se enamorará de Goku porque él renueva su esperanza después de siglos de cinismo. Había visto morir a tantos que amaba que dejó de apegarse. Mejor mantener una distancia emocional. Pero Goku es diferente. Es inmortal como ella en la práctica, un Saiyajin que envejece lentamente y puede ser revivido. No morirá en un parpadeo como los mortales. Se enamora porque puede amar sin la certeza de una pérdida inmediata. Porque él restaura su fe en que una conexión genuina vale el riesgo. Porque después de siglos de soledad cínica, finalmente puede amar otra vez sin un miedo paralizante. 15. Raiden Shogun Ei, la arconte Electro de Inazuma. Una diosa que gobierna una nación completa. Persiguió la eternidad e inmutabilidad pero aprendió dolorosamente a abrazar el cambio. Se enamorará de Goku porque él le enseña que el cambio no significa una pérdida inevitable. Había perdido tanto que quiso congelar el tiempo mismo. Pero Goku demuestra que el cambio puede ser hermoso, que el crecimiento vale el riesgo, que una vida sin cambio es estancamiento. Se enamora porque con él puede abrazar un futuro incierto sin un terror paralizante. Porque su amor le da el coraje para vivir verdaderamente en lugar de solo existir eternamente. Porque finalmente comprende que la pérdida es el precio del amor, pero que el amor vale infinitamente ese precio. Aclaración crucial sobre la naturaleza de estas relaciones. Estas 15 mujeres no se enamorarán de Goku simultáneamente en un capítulo único. Cada una tendrá su propio viaje emocional, su propia velocidad, su propio momento de darse cuenta de que sus sentimientos han evolucionado hacia un amor romántico. Algunas como Yasaka, Hikari, Opis y Kuroka que ya residen con él desarrollarán sentimientos primero, gradualmente, orgánicamente a través de la convivencia diaria. Otras como Serafal, Gabriel, Rosue se aparecerán más adelante y sus enamoramientos serán explorados cuando llegue su momento narrativo apropiado. Esto es una historia de amor genuino que se construye lentamente, respetando la complejidad emocional de cada mujer. No es una colección instantánea. Es una exploración profunda de cómo el amor verdadero nace del respeto, la compatibilidad, las experiencias compartidas, y la elección consciente mutua. Aclaración importante sobre el uso de chan además, y esto es absolutamente crucial para comprender las dinámicas sociales que presenciaremos hoy, Goku usará el honorífico japonés chan para dirigirse a estas mujeres extraordinarias. En la cultura japonesa, chan denota una intimidad personal profunda, un afecto genuino, una cercanía emocional significativa. No es apropiado usarlo con superiores políticos o figuras de autoridad en contextos formales. Rompe completamente el protocolo político formal y la jerarquía social establecida. Cuando Goku llama a Yasaka, la líder suprema de una nación soberana completa, Yasaka-chan en lugar del respetuoso Yasaka-sama que su posición demanda, está comunicando inequívocamente que su relación trasciende la política. Que la ve como una persona querida, no como una figura de autoridad distante. Que hay una intimidad emocional profunda entre ellos. Esto tendrá unas implicaciones dramáticas especialmente cuando otras figuras políticas como Rias Gremori presencien esta intimidad poco convencional. Punto de partida narrativo. Ahora, es importante aclarar dónde estamos exactamente en la cronología de esta historia.
Actualmente, en el Palacio Yokai de Kioto residen Yasaka y su hija Kunou Hikari, el Gran Rojo, Opis, el Dragón del Infinito, Kuroka, la Necómata fugitiva, y por supuesto, Son Goku. Las otras 11 mujeres mencionadas aún no han aparecido en la narrativa. Aparecerán gradualmente a medida que la historia progrese, cada una en su momento apropiado cuando sus arcos personales se entrelacen naturalmente con el viaje de Goku. Y cada una, eventualmente, en su propio tiempo y manera, se enamorará de él. Esta introducción sirve para que ustedes, queridos espectadores, comprendan la visión completa de hacia dónde se dirige esta historia épica. Para que entiendan que cada mujer tiene su propia importancia narrativa, su propio arco de desarrollo, su propia razón válida y profunda para enamorarse de Goku. No es un harén superficial donde las mujeres caen rendidas instantáneamente. Es una exploración genuina y respetuosa de cómo el amor verdadero se desarrolla entre personas excepcionales. Una familia elegida conscientemente. Un amor construido sobre un fundamento sólido de respeto mutuo, compatibilidad genuina y experiencias compartidas. Hoy presenciaremos eventos que ocurren en las primeras etapas de esta gran aventura. Veremos cómo las 4 mujeres actualmente residentes en el Palacio Yokai, Yasaka, Hikari, Opis y Kuroka, reaccionan cuando Goku regresa tras presenciar el brutal asesinato de su estudiante Issei Youdou. Veremos las semillas de los sentimientos que eventualmente florecerán en amor. Veremos el impacto dramático cuando el emblema de Yasaka bordado en la espalda de Goku es visto por Rias Gremory y su nobleza demoníaca. Y veremos el momento climático cuando Rias finalmente confronta directamente a Goku, demandando respuestas sobre quién es realmente y qué relación exacta tiene con el reino Yokai. Comencemos esta aventura épica de poder, política y amor verdadero. La noche había caído completamente sobre la ciudad de Kuo. El parque central, usualmente lleno de vida durante el día, ahora yacía silencioso, vacío, bañado únicamente por la luz fría de la luna llena y las farolas amarillentas que parpadeaban débilmente. Momentos atrás, en ese mismo lugar tranquilo, había ocurrido una tragedia brutal. Issei Youdou, un estudiante ordinario de la Academia Kuo, había sido asesinado despiadadamente. Una lanza de luz sagrada corrupta había atravesado su corazón joven con una precisión quirúrgica letal. Su sangre oscura había manchado la hierba verde del parque. Y Son Goku, el guerrero Saiyajin más poderoso de universos múltiples, había presenciado todo el asesinato desde las sombras. Impotente. Incapaz de llegar a tiempo para prevenir la muerte. Ahora, con una determinación ardiente quemando en su pecho, Goku apareció instantáneamente en el Palacio Yokai de Kioto mediante su técnica característica de transmisión instantánea. La transición fue perfecta, suave. Un momento estaba en Kuo. El siguiente, se materializó en la habitación espaciosa que compartía con Hikari, Opis y Kuroka. No perdió ni un segundo precioso. Sus ojos oscuros escanearon rápidamente la habitación tradicional japonesa hasta localizar exactamente lo que buscaba con una urgencia desesperada. Allí, sobre la mesa baja de cerezo pulido, estaba la pequeña bolsa de tela azul marino. Bordada artísticamente con el emblema distintivo de Yasaka. Y dentro de ella, las invaluables semillas del ermitaño. Goku prácticamente se lanzó hacia la mesa, tomando la bolsa con unas manos que temblaban microscópicamente. No de miedo, sino de urgencia pura, sin filtrar. Desató los cordones dorados con unos movimientos apresurados pero cuidadosos. Extrajo una semilla verde pequeña. Y la sostuvo entre su pulgar e índice, observándola brevemente bajo la luz lunar que entraba por la ventana amplia. Esta pequeña semilla, tan insignificante en apariencia, contenía un poder curativo suficiente para sacar a alguien del mismísimo umbral de la muerte. Luego Goku pensaría con una convicción absoluta que tenía que intentar salvarlo, aunque fuera un pervertido molesto que constantemente causaba problemas, seguía siendo su alumno designado, su estudiante, su responsabilidad. No podía simplemente abandonarlo a su destino sin intentar todo lo posible. Con la semilla del ermitaño firmemente asegurada en su puño cerrado, Goku colocó 2 dedos de su mano libre contra su frente en ese gesto tan familiar, tan característico. Cerró sus ojos brevemente. Expandió sus sentidos de ki con una precisión láser. Localizó el punto exacto del parque donde había dejado el cuerpo de Issei momentos antes.
Y se teletransportó instantáneamente. Flash. Goku reapareció junto a la fuente ornamental del parque de Kuo. Pero inmediatamente, en la fracción de segundo que tomó para que sus ojos se ajustaran a la oscuridad nocturna, notó que algo estaba fundamentalmente diferente. El cuerpo de Issei había desaparecido completamente. El charco masivo de sangre seguía allí, brillando oscuro bajo las farolas. La hierba estaba aplastada donde el cuerpo había caído. Pero Issei mismo había sido llevado, removido por alguien. Goku expandió sus sentidos de ki con una precisión refinada durante décadas de entrenamiento marcial. Y detectó claramente unos rastros residuales, débiles pero inequívocos. El ki demoníaco característico de Rias Gremory. Acompañado por las firmas de su nobleza completa. Habían llegado mientras él estaba ausente buscando la semilla. Habían tomado el cuerpo. Y se habían ido. Una sonrisa pequeña, resignada pero genuinamente aliviada se dibujó lentamente en los labios de Goku. Luego Goku murmuró en voz baja al aire nocturno vacío que parecía que la pelirroja se había adelantado considerablemente, que claramente tenía un plan específico preparado meticulosamente con anticipación. Se preguntaba qué haría exactamente con él, qué método usaría, si podría salvarlo donde él había fallado. Guardó la semilla del ermitaño cuidadosamente de vuelta en la bolsa. Ya no era necesaria. Al menos no inmediatamente. El destino de Issei Odo ahora estaba firmemente en las manos de la heredera del clan Gremory. Luego Goku pensaría con una determinación tranquila pero inquebrantable que estaría observando cuidadosamente. Issei todavía era su estudiante según su comprensión de las responsabilidades de un maestro. Y si veía que lo lastimaban innecesariamente, si veía que lo usaban como una herramienta desechable sin consideración por su bienestar como persona, entonces intervendría sin dudar. Con ese pensamiento final, Goku colocó los dedos contra su frente una vez más. Y desapareció en un flash instantáneo, regresando definitivamente al Palacio Yokai en Kioto. Cuando Goku se materializó nuevamente en la habitación compartida del Palacio Yokai, inmediatamente se dio cuenta de que ya no estaba solo como cuando había salido apresuradamente minutos atrás. 3 presencias poderosas lo esperaban. 3 pares de ojos observándolo con una atención completa, absoluta. Una preocupación genuina evidente en cada mirada. Hikari, la manifestación humanizada del Gran Rojo, estaba junto a la ventana amplia. Su cabello rojo carmesí brillante caía como una cascada de fuego vivo hasta media espalda, brillando con una intensidad casi sobrenatural bajo la luz lunar. Sus cuernos oscuros, distintivos emergían elegantemente de su frente, curvándose hacia atrás con una gracia dracónica innegable. Sus ojos, de un violeta azulado profundo que contenía eones de existencia cósmica, ahora mostraban algo completamente nuevo para ella. Algo que nunca había experimentado en toda su existencia literal de observadora del multiverso. Una preocupación personal. Dirigida específicamente hacia él. Vestía su atuendo característico de combate, una combinación sofisticada de negro y detalles carmesí que exponía estratégicamente sus hombros pálidos mientras proporcionaba una protección flexible para el movimiento de batalla. El diseño era tanto estético como funcional, con unos cinturones y unas correas que sugerían a una guerrera experimentada más que a una simple entidad cósmica distante. Y aunque su expresión permanecía serena, controlada con la dignidad de quien había presenciado el nacimiento y la muerte de universos completos, había una tensión perceptible en sus hombros. Otis, el dragón del infinito, estaba sentada en una perfecta posición de loto sobre uno de los futones doblados. Su apariencia de niña pequeña contrastaba dramáticamente con la presencia monumental que emanaba pasivamente. Sus ojos oscuros, insondables como el infinito matemático mismo, estaban fijos en Goku sin parpadear ni una sola vez. Vestía su característico vestido gótico negro con un encaje de serpientes. Y aunque su rostro permanecía perfectamente neutral como siempre, había algo en la intensidad de su mirada que sugería una atención enfocada láser. Un interés genuino. Kuroka, la necómata SS rank fugitiva, estaba reclinada con una elegancia felina contra un pilar de madera tallada. Sus ojos dorados con unas pupilas rasgadas verticalmente brillaban en la penumbra.
Sus dos colas negras se agitaban con un patrón específico que cualquiera familiarizado con el lenguaje corporal Nekomata reconocería como preocupación mezclada con una curiosidad intensa. Vestía un kimono negro elegante que resaltaba su figura curvilínea. Y su collar con un cascabel dorado tintineaba suavemente con cada respiración. Las tres lo habían estado esperando. Habían detectado su llegada urgente inicial. Su ki turbulento, caótico. Su partida apresurada. Su regreso confundido. Y ahora demandaban silenciosamente explicaciones. Antes de que Goku pudiera abrir su boca para comenzar a explicar, la puerta corredera Shoji se deslizó suavemente. Yasaka entró con una gracia maternal absoluta. Sus 9 colas doradas se movían en un patrón fluido, ondulante que reflejaba su estado emocional actual. Preocupación. Pero controlada. Sus ojos ámbar, que contenían siglos de sabiduría acumulada pacientemente, se fijaron en Goku con una mezcla de ternura y preocupación genuina. Vestía un kimono ceremonial blanco inmaculado con una cama rojo tradicional, reflejando su estatus como líder suprema del reino yokai. Su presencia llenaba la habitación naturalmente, sin esfuerzo. Y detrás de ella, corriendo con unos pasos pequeños, rápidos, vino Kunou. La pequeña kitsune de 8 años con una cola dorada esponjosa corrió directamente hacia Goku sin vacilación. Lo abrazó por la cintura con todas sus fuerzas disponibles, su rostro presionado contra su doji verde azulado. Luego Kunou exclamaría mirándolo desde abajo con unos ojos grandes llenos de preocupación genuina, preguntando por qué estaba tan preocupado. Su madre había dicho que algo malo había pasado. Preguntaba si estaba herido, si alguien lo había lastimado. Sus pequeñas manos tocaban el pecho de Goku, buscando heridas visibles con una preocupación infantil pura, sin filtrar. Goku se arrodilló inmediatamente a su altura, colocando una mano grande, gentil sobre su cabeza pequeña. Acarició su cabello suave con una ternura paternal que sorprendió incluso a él mismo. Luego Goku diría con una sonrisa genuina que suavizó su expresión previa sería que estaba completamente bien, que no estaba herido físicamente. Solo había pasado algo difícil, complicado con uno de sus estudiantes en la academia. Algo que no había podido prevenir a pesar de sus esfuerzos. Pedía disculpas profundamente por haberla preocupado así. Kunou lo miró por varios segundos más, como si evaluara si decía la verdad o simplemente intentaba tranquilizarla. Finalmente, pareció satisfecha. Asintió pequeñamente. Pero no lo soltó. Se quedó cerca de él, buscando consuelo en su presencia física. Yasaka observaba esta interacción con una sonrisa maternal dulce, cálida que iluminaba su rostro hermoso. Sus ojos brillaban con algo profundo, significativo. Luego Yasaka pensaría que la conexión entre ellos crecía naturalmente, orgánicamente cada día que pasaba. Goku era tan naturalmente bueno con ella. La manera en que se arrodillaba sin que se lo pidieran. La manera en que escuchaba con una atención completa. La manera en que su expresión se suavizaba automáticamente cuando ella hablaba. Era exactamente la manera en que un padre verdadero, genuino trataba a su hija amada. Pronto, muy pronto escucharía Otousan salir naturalmente de sus labios. Yasaka dio un paso adelante, su presencia comandando una atención inmediata de todos en la habitación sin necesidad de palabras. Luego Yasaka hablaría con una autoridad natural de líder experimentada mezclada con una calidez genuina de amiga profundamente preocupada diciendo que claramente algo significativo, importante había sucedido esa noche que había causado tal perturbación dramática en su ki. Hikari lo había detectado inmediatamente desde su habitación y había alertado a todos de que algo estaba mal. Luego Yasaka continuaría sugiriendo que fueran a la sala de eventos ceremonial donde podrían hablar apropiadamente, cómodamente, en una privacidad completa garantizada por unas barreras mágicas, sin prisa, sin presión temporal. Goku podría tomar todo el tiempo que necesitara para explicarles exactamente qué había sucedido. No era una sugerencia. Era una instrucción gentil pero firme de una líder preocupada por un miembro de su hogar. Goku asintió, aceptando la sabiduría de la sugerencia. Tenía mucho que explicar. Y necesitaba hacerlo apropiadamente, con unos detalles completos. No apresurado en una habitación compartida. El grupo se movió en una procesión informal pero ordenada a través de los corredores elegantes del Palacio Yokai.
Sus pasos eran silenciosos sobre los tatamis perfectos que cubrían los pisos. La luz de la luna entraba generosamente por unas ventanas amplias, bañando todo con una luz plateada etérea. Kuno caminaba directamente junto a Goku, sosteniendo su mano firmemente con su manita pequeña. Como si tuviera miedo de que pudiera desaparecer nuevamente si lo soltaba. Goku la dejaba, encontrando el contacto reconfortante de unas maneras que no esperaba completamente. Yasaka caminaba varios pasos adelante, liderando naturalmente. Sus 9 colas se movían con una gracia hipnótica. Hikari, Opis y Kuroka seguían detrás, cada una procesando internamente con sus propias perspectivas únicas. Luego Hikari reflexionaría mientras caminaban que en todos sus eones de existencia, observando pasivamente, había presenciado trillones literales de seres experimentando unas emociones complejas. Amor, miedo, dolor, alegría. Pero siempre como una observadora externa, distante, nunca como una participante activa. Luego Hikari continuaría pensando que esa noche, cuando había sentido su ki perturbado dramáticamente, no había pensado es una interesante fluctuación energética digna de un estudio académico. Había pensado si estaba bien, si estaba herido, si necesitaba ayuda inmediata. Su bienestar le importaba no por unas razones académicas, sino porque él importaba, para ella, personalmente. Luego Hikari concluiría pensando que esto era lo que significaba tener una conexión emocional real, genuina. Y era aterrador, pero también maravilloso. Luego Opis pensaría con su lógica matemática característica que su ki se había perturbado. Eso era estadísticamente inusual. Goku era consistente como una constante matemática, estable como el infinito que ella representaba. Pero esa noche había habido una fluctuación significativa detectada. Luego Opis continuaría pensando que su presencia en su existencia no perturbaba su paz buscada como había anticipado inicialmente cuando aceptó residir allí temporalmente. Coexistía, complementaba. Quería que su ki regresara a una estabilidad basal, no porque le molestara su perturbación, sino porque quería que él estuviera bien, por él, como un individuo que valoraba. Luego Opis concluiría pensando que esto era nuevo, interesante, agradable de unas maneras que no comprendía completamente usando los marcos conceptuales disponibles actualmente. Luego Kuroka pensaría que se estaba preocupando demasiado otra vez. Un apego emocional genuino significaba una vulnerabilidad inevitable. Y la vulnerabilidad significaba un potencial para un dolor devastador si esa persona te traicionaba eventualmente como todos lo hacían. Luego Kuroka continuaría pensando que Goku era diferente de todos los demás que había conocido en su vida larga, difícil. No la había juzgado por su pasado oscuro, violento. No la trataba como a una criminal peligrosa que debía ser controlada constantemente. Simplemente la aceptaba como era, sin condiciones, sin unas expectativas imposibles. Luego Kuroka concluiría pensando que ahora se estaba preocupando genuinamente por su bienestar emocional. Si le importaba demasiado y la traicionaba como su maestro, pero ¿qué tal si no lo hacía? ¿Qué tal si esta vez podía confiar otra vez sin que terminara en un desastre? ¿Qué tal si finalmente había encontrado a alguien que merecía esa confianza? Llegaron finalmente a las puertas dobles masivas, imponentes de la sala de eventos. Una madera de nogal negro genuino tallada con unos relieves elaborados mostrando la historia milenaria del reino yokai. Unas manijas de bronce en forma de zorros estilizados. Yasaka las abrió personalmente con un movimiento fluido que hacía parecer las puertas masivas ligeras como plumas, revelando el interior majestuoso gradualmente. La sala de eventos era un testimonio impresionante de siglos de tradición arquitectónica japonesa refinada a una perfección absoluta. Aproximadamente 15 metros de longitud por 10 de anchura. Un techo alto de 4 metros sostenido por unas vigas masivas de ciprés talladas con unas escenas elaboradas. Unos tatamis impecables verde pálido cubrían el suelo en un patrón matemáticamente perfecto. 8 pilares masivos de cerezo tallados con las 4 estaciones, los 5 elementos, los 8 guardianes. Unas paredes con kakemono mostrando pinturas de los 9 reinos yokai. Una mesa masiva de nogal negro de 5 metros con unas incrustaciones de madreperla formando olas y nubes. Unos cojines de seda en unos colores tradicionales significativos.
rojo para el honor, negro para los consejeros, dorado para la familia, blanco para el líder. Una iluminación de 10 linternas de papel con velas, más la luz lunar entrando por unas ventanas amplias dando vista al jardín zen. Un incienso quemando suavemente. Un ikebana con cerezos, bambú y pino. El grupo se acomodó alrededor de la mesa según un protocolo significativo, pero también unas preferencias personales emergentes. Yasaka en la cabecera como líder indiscutible, sentándose en una posición seiza perfecta sobre un cojín blanco. Kuno inmediatamente junto a Goku, eligiendo conscientemente estar cerca de él en lugar de junto a su madre donde el protocolo tradicional sugeriría, sobre un cojín dorado de familia. Goku en una posición de invitado de honor sobre un cojín rojo carmesí, sentándose en una posición más relajada de medio loto. Hikari a la derecha de Yasaka sobre un cojín negro de consejera, con una postura impecable que reflejaba tanto su naturaleza dracónica como su nuevo rol emergente como parte del círculo íntimo de confianza. Opis posicionada donde eventualmente colocarían dulces, sentada en loto perfectamente simétrico. Kuroka con una elegancia felina, una cola enrollada, otra extendida relajadamente. Unos sirvientes silenciosos trajeron un té sencha de alta calidad en una cerámica tradicional, y unos wagasi variados en una bandeja lacada. Se retiraron discretamente después de verificar que todo estaba perfecto. Una vez que todos tenían té y la puerta estaba cerrada, activando automáticamente unas barreras mágicas de privacidad, Yasaka habló. Luego Yasaka diría con una voz que mezclaba autoridad con una calidez maternal que muy bien, estaban todos reunidos, en una privacidad completa, absoluta. Por favor, Goku debía explicarles con todo el detalle que se sintiera cómodo compartiendo qué había sucedido exactamente esa noche que había causado tal perturbación dramática en su ki. ¿Qué había sido tan urgente que necesitaba esas semillas del ermitaño? ¿Y qué había encontrado cuando regresó? Luego Yasaka continuaría diciendo que tomara absolutamente todo el tiempo que necesitara, no había prisa, estaban allí para escuchar con una atención completa y apoyarlo sin juicio. 5 pares de ojos se fijaron en Goku. Expectantes. Pacientes. Preocupados. Sin juicio. Curiosos. Respetuosos. Goku respiró profundamente y comenzó su relato detallado. Goku organizó cuidadosamente sus pensamientos durante varios segundos antes de comenzar a hablar. Cuando finalmente lo hizo, su voz era clara, directa, honesta. Luego Goku comenzaría diciendo que hoy, al final de las clases regulares en la Academia Quo, mientras estaba en la sala de profesores guardando materiales de educación física y organizando papeles administrativos, había visto a uno de sus estudiantes en el patio principal. Su nombre era Issei Oudou, un estudiante de primer año, de 17 años de edad. Observó las expresiones neutrales, ninguna conocía a Issei. Luego Goku continuaría diciendo que Issei era peculiar. Él y sus 2 amigos más cercanos eran conocidos en toda la academia como el trío pervertido. Constantemente hablaban sobre chicas de unas maneras extremadamente inapropiadas. Hacían unos comentarios lascivos. Intentaban espiar vestuarios. Eran problemáticos regularmente. Kuroka ronroneó levemente con una diversión apenas contenida. Luego Kuroka diría que sonaba como un adolescente humano masculino absolutamente típico con unas hormonas completamente descontroladas y cero filtro social. Goku asintió con una pequeña sonrisa. Luego Goku confirmaría que exacto, normalmente no le prestaba mucha atención más allá de unas reprimendas ocasionales cuando se volvía demasiado disruptivo. Los chicos jóvenes hacían tonterías cuando sus cerebros estaban saturados de hormonas. Era un comportamiento normal aunque molesto para su edad. Eventualmente la mayoría crecía. Luego Goku continuaría diciendo que pero esa tarde estaba actuando completamente diferente. Estaba radiante, brillando de felicidad, casi vibrando de emoción. Y estaba con una chica que nunca había visto antes. Yasaka inclinó su cabeza con interés. Luego Yasaka preguntaría si era una estudiante desconocida, eso era inusual dado que había memorizado los kis de la mayoría. Luego Goku confirmaría que exacto, llevaba semanas trabajando allí, había memorizado automáticamente los kis de los estudiantes regulares. Pero esa chica nunca la había sentido. Y su ki era particular de unas maneras que captaron su atención inmediatamente. Luego Goku continuaría diciendo que no era un ki humano normal.
Tenía una cualidad diferente, más oscura. No necesariamente malévola activamente en ese momento, pero definitivamente no ordinaria. Hikari se inclinó hacia adelante con un interés analítico, sus ojos violeta azulados brillando con una curiosidad intelectual que solo una entidad que había observado la formación de galaxias completas podría manifestar. Luego Hikari preguntaría si podría describir específicamente qué sentía diferente, los detalles precisos podrían ayudar a identificar su naturaleza exacta. Goku cerró sus ojos, accediendo a una memoria perfecta. Luego Goku describiría que era fría en una naturaleza fundamental. No fría como el hielo físico. Fría como el vacío absoluto. Como la ausencia total de algo esencial. Como el frío del espacio profundo donde no había nada. Luego Goku continuaría diciendo que ya había una oscuridad permeándola. No malévola. Más como unas sombras extremadamente profundas. Como la oscuridad en lugares donde la luz nunca había alcanzado. Unas cuevas profundas. Unos abismos oceánicos. Luego Goku concluiría diciendo que ya había algo más, una agudeza. Como el filo perfectamente afilado de una cuchilla escondida bajo una seda suave. Un peligro latente esperando el momento apropiado. Opis habló con una certeza matemática absoluta. Luego Opis diría con una voz monótona pero definitiva que era un ángel caído. Esa firma era una característica inequívoca de los ángeles caídos. Una oscuridad manchada por la separación de la luz divina. La frialdad de haber caído de la gracia. La agudeza de una naturaleza guerrera corrupta. Yasaka asintió gravemente. Luego Yasaka confirmaría que Opis tenía razón, esa descripción coincidía perfectamente con los ángeles caídos. Pero ¿qué hacía un ángel caído disfrazándose como una estudiante? Ese nivel de infiltración sugería un objetivo muy específico y una planificación cuidadosa. Goku continuó. Luego Goku explicaría que en ese momento no había analizado profundamente. Había notado la anomalía, pero no había visto una razón para intervenir agresivamente. Issei parecía genuinamente feliz. La chica no mostraba hostilidad abierta. Y parecía ser una actividad social normal para humanos jóvenes. Hizo una pausa, rascándose la nuca con una confusión genuina visible. Luego Goku diría con una voz inocente, genuinamente confundida que Issei ya hablaba con sus amigos sobre tener una cita con ella esa noche en el parque. Por cierto, ¿qué era exactamente una cita? ¿Acaso se comía como algún tipo de comida especial? El silencio que siguió fue tan absolutamente total, tan completo, tan denso emocionalmente que se podría haber escuchado literalmente caer un alfiler sobre los tatamis suaves. Las 4 mujeres adultas presentes se quedaron completamente congeladas en sus posiciones respectivas. Inmóviles como unas estatuas de mármol. Con unas expresiones faciales que oscilaban violentamente entre un shock absoluto incrédulo y una ternura exasperada ante su inocencia cultural tan pura, tan genuina, tan completamente sincera. Luego todas pensarían simultáneamente si en serio acababa de hacer esa pregunta con una completa seriedad. Este hombre había vivido décadas. Había viajado por universos. Había enfrentado a dioses. Y genuinamente no sabía que era una cita romántica. Kuroka fue la primera en recuperarse, principalmente porque la situación absurda era tan inesperada que no pudo evitar encontrarla genuinamente divertida. Luego Kuroka diría con una voz que temblaba levemente conteniendo risa que una cita romántica específicamente era, cuando 2 personas interesadas románticamente la una y la otra pasaban tiempo juntas intencionalmente. Iban a lugares para disfrutar mutuamente su compañía. Restaurantes. Parques. Cines. Festivales. Conversaban sobre temas personales. Se conocían mejor. Era cortejo. Un ritual humano civilizado de apareamiento para evaluar una compatibilidad romántica. Goku parpadeó varias veces, procesando. Luego Goku preguntaría pensativo si era un ritual de apareamiento, como cuando los animales realizaban unas danzas elaboradas o unas demostraciones de plumaje para atraer parejas. Luego Yasaka interrumpiría urgentemente, levemente sonrojada exclamando que no exactamente así de simplista. Era considerablemente mucho más civilizado y emocionalmente complejo. Más romántico. Más sobre la construcción consciente de una conexión emocional profunda, que sobre unos impulsos puramente biológicos. Aclaró su garganta delicadamente, recuperando la compostura. Luego
Luego Yasaka explicaría con una voz educativa que el punto crucial era que su estudiante Issei estaba participando en una actividad social completamente normal, apropiada para humanos adolescentes explorando la atracción romántica. Estaba intentando formar un vínculo romántico potencial con esa chica mediante un proceso culturalmente establecido. Hikari añadió con un tono educativo. Luego Hikari explicaría que era un proceso social bien establecido mediante el cual los humanos evaluaban una compatibilidad mutua para unas relaciones románticas a largo plazo. Involucraba una demostración gradual de interés, un intercambio de información personal, una construcción de intimidad emocional. Opis contribuyó concisamente. Luego Opis diría con una voz monótona que los humanos lo consideraban importante. No se comía literalmente. Se experimentaba emocionalmente como una interacción social. Era sobre una conexión emocional, no sustento físico. Kuroka elaboró con ejemplos. Luego Kuroka explicaría que unas actividades típicas incluían cenar en un restaurante romántico, caminar por un parque tomados de la mano, ver películas, visitar museos. Eran útiles para conocerse mejor. Pero no eran unas amenazas existenciales que requerían una intervención urgente. Goku procesó esta información completamente nueva con una expresión contemplativa. Luego Goku diría comprensivo que entendía ahora. Entonces Issei estaba intentando formar una conexión emocional romántica mediante pasar tiempo juntos en un contexto diseñado para ese propósito. Eso tenía un sentido lógico. Los humanos tenían unos rituales elaborados para casi todo. ¿Por qué la formación de parejas sería diferente? Kuroka rió suavemente. Luego Kuroka diría con una voz divertida, afectuosa que solo Goku podría analizar las citas románticas como una táctica de combate o un fenómeno científico. Era adorable de una manera completamente inesperada y refrescante. Yasaka redirigió firmemente. Luego Yasaka diría con una voz firme pero amable que muy bien, ahora que habían aclarado ese concepto cultural, por favor Goku debía continuar con su narrativa. Había visto a Issei preparándose para esta cita con la chica de un ki sospechoso. ¿Qué había hecho en respuesta? Luego Goku explicaría con una voz seria retomando la narrativa que como había dicho, no había visto una razón para intervenir en ese momento. Issei parecía genuinamente feliz. La chica no mostraba hostilidad inmediata. Parecía una actividad social normal. No era su lugar interferir en la vida social de sus estudiantes solo porque uno de los participantes era una criatura sobrenatural. Luego Goku continuaría diciendo que así que había decidido dejarlos continuar sin interferencia, permitir que Issei disfrutara su cita sin que él apareciera arruinando su momento. Su expresión se oscureció dramáticamente. Luego Goku diría con una voz cargada de culpa que pero debería haber prestado más atención a sus instintos. Debería haber investigado más. Debería haber sido más cauteloso. Porque varias horas después había sentido algo que hizo que su sangre se congelara. Se puso de pie abruptamente, necesitando moverse para demostrar la urgencia. Luego Goku diría con una voz urgente, gesticulando que el ki de Issei ya había cambiado drásticamente. Se había vuelto aterrorizado absolutamente. Un terror primitivo ante una muerte inminente. Y estaba localizado en el parque central. Solo. De noche. Sin otros kis humanos cerca. Pero sí había otro ki con él. La misma chica. Y ahora su ki estaba libre, desatado, emanando poder abiertamente. Hostil. Letal. Sediento de sangre. Yasaka se tensó visiblemente. Luego Yasaka concluiría que entonces la cita completa había sido una trampa elaborada. Un señuelo para atraer al chico a una ubicación aislada donde pudiera ser atacado sin testigos. Luego Goku confirmaría sintiendo gravemente que exacto, una semana de construir confianza, fingir afecto, todo para este momento de máxima traición. Así que no había dudado. Había usado la transmisión instantánea para llegar al parque instantáneamente. Luego Goku diría con una voz cargada de dolor al recordar que lo que había visto era que Issei estaba junto a la fuente. Su apariencia era absolutamente patética. Su rostro completamente pálido. Sus ojos abiertos imposiblemente amplio. Temblaba violentamente. Sus pantalones estaban mojados. Se había orinado del miedo. Había perdido el control de unas funciones corporales básicas. Kuroka hizo una mueca de simpatía.
Luego Kuroka diría que pobre chico, debía haber estado aterrorizado más allá de lo que podía procesar. Luego Goku continuaría diciendo que sí, aterrorizado con una razón completamente justificada. Porque frente a él estaba la chica. Pero su apariencia había cambiado completamente. De su espalda emergían dos alas masivas. Negras. Emplumadas. Cada una midiendo 3 metros de envergadura. Y en su mano sostenía una lanza de aproximadamente 2 metros. Yasaka se inclinó urgentemente. Luego Yasaka diría con una voz intensa que la describiera, la lanza, con todo el detalle que pudiera recordar. Esto era crucial. Goku cerró sus ojos. Luego Goku describiría con una voz técnica, descriptiva que no era una lanza física. Era luz pura. Una energía materializada en una forma letal. Aproximadamente 2 metros de longitud. Brillaba con una intensidad cegadora. Una luz dorada tan brillante que había tenido que entrecerrar los ojos desde 20 metros. Pero no era una luz cálida. Era una luz ardiente, quemante, destructiva. Podía sentir el calor intenso emanando. Y podía sentir la energía contenida. Una energía sagrada pura y concentrada. Pero no limpia. Era corrupta, caída, manchada permanentemente. Hikari sintió gravemente, sus cuernos oscuros capturando unos destellos de luz lunar. Luego Hikari diría con una voz seria, informativa que era una lanza de luz. Un arma característica de los ángeles caídos. Creada materializando energía sagrada caída mediante la voluntad. Extremadamente letal para demonios y sobrenaturales. Para humanos normales era instantáneamente mortal sin excepción. El simple contacto quemaría su carne hasta el hueso, destruiría sus órganos, detendría su corazón en segundos. No había manera de ser herido levemente. O esquivabas completamente o morías. Opis añadió. Luego Opis diría con una voz monótona pero pesada que a diferencia de las armas físicas, las lanzas de luz se movían a una velocidad cercana a la luz. Imposible de esquivar para seres sin unos reflejos sobrehumanos. El contacto significaba una muerte garantizada para objetivos sin resistencia mágica. Kunou, quien había estado escuchando con unos ojos cada vez más grandes, sollozó suavemente. Abrazó a Goku más fuerte. Luego Kunou preguntaría con una voz pequeña, asustada, llorosa si entonces la chica mala iba a matar a su estudiante con esa lanza terrible. Goku apretó su mano gentilmente. Luego Goku confirmaría con una voz honesta, directa que sí, pequeña Kunou. Esa era exactamente su intención. No había ambigüedad. Luego Goku continuaría el relato con una voz tensa, diciendo que la había escuchado hablar. Su voz había cambiado. Ya no era dulce. Era fría. Cruel. Había dicho exactamente que lo sentía, pero su relación tenía que terminar allí. Resultaba que tenía algo muy interesante en su brazo izquierdo que su organización consideraba problemático. Y la manera más simple de lidiar con ese problema era eliminarlo antes de que despertara su verdadero poder. Luego Goku continuaría diciendo que Issei apenas podía hablar. Balbuceó sobre no entender, sobre amarla, sobre por qué hacía esto. Luego Goku continuaría diciendo que ella se había reído cruelmente y había dicho que amor, oh, querido niño tonto, nunca había sentido nada por él excepto asco. Era un pervertido patético cuyas fantasías le daban náuseas. Pero tenía que morir por unas razones estratégicas, así que había hecho su trabajo. Y ahora era hora de decir adiós. Luego Goku continuaría diciendo que ya había levantado la lanza alta sobre su cabeza, apuntando directamente al centro del pecho de Issei. Las mujeres estaban completamente silenciosas, procesando el horror. Yasaka preguntó suavemente. Luego Yasaka preguntaría con una voz cuidadosa qué había hecho en ese momento crítico. Luego Goku diría gesticulando con una voz intensa que cuando había visto que estaba a segundos de lanzar esa lanza mortal hacia el corazón de Issei no había podido simplemente observar. No importaba qué complicaciones políticas causara. No importaba si revelaba su presencia. No importaba nada. Luego Goku continuaría diciendo que era su estudiante. Sí, era un pervertido molesto. Pero no merecía eso. Nadie merecía ser traicionado y asesinado así. Levantó su mano, demostrando. Luego Goku explicaría que así que había intervenido sin dudar. Había activado el Kaioken inmediatamente.
Su ki se había disparado a un Kaioken multiplicado por 3. El triple de su poder base. Su aura se había vuelto visible, roja brillante rodeándolo como unas llamas. Luego Goku continuaría diciendo que había usado la transmisión instantánea para cerrar los 20 metros instantáneamente. Un momento estaba en las sombras. El siguiente estaba directamente entre la lanza y el pecho de Issei. El simple hecho de mencionar el Kaioken hizo que las 4 mujeres adultas se tensaran visiblemente. Sabían que el Kaioken era una técnica peligrosa que multiplicaba el poder a costa de una tensión física masiva. Luego Goku continuaría diciendo que Azuki, ese era su nombre, había parecido genuinamente sorprendida de verlo aparecer de la nada. Sus ojos se habían ensanchado. Su boca se había abierto. Su concentración se había roto. Luego Goku continuaría diciendo que pero se había recuperado rápido. Había retrocedido varios pasos. Sus alas habían batido, elevándola del suelo para una ventaja de altura. Luego Goku continuaría diciendo que le había hablado preguntando quién era. Otro demonio viniendo a reclamar al portador del Boosted Gear. Lo sentía, pero ese humano moría esa noche sin importar quién interfiriera. Hizo una pausa. Luego Goku explicaría que no había entendido a qué se refería con Boosted Gear. Pero el resto había sido claro. Planeaba matar a Issei sin importar quién interfiriera. Luego Goku continuaría diciendo que así que le había respondido simplemente que era su profesor de educación física y que no iba a permitir que lastimara a su estudiante. Luego Goku continuaría diciendo que ella se había reído pensando que era gracioso que un simple profesor humano intentara detenerla. Hasta que había sentido su ki apropiadamente. Había visto el momento exacto cuando lo había sentido realmente. Sus ojos se habían ensanchado más. Su risa había muerto. Su rostro había palidecido. Luego Goku continuaría diciendo que ella entonces había creado instantáneamente otra lanza con su mano izquierda. Ahora sostenía 2 lanzas. Las había lanzado hacia él simultáneamente con una velocidad impresionante. Unas trayectorias calculadas para que si esquivaba una, la otra lo golpearía inevitablemente. Yasaka se inclinó. Luego Yasaka preguntaría qué había hecho. Goku levantó ambas manos. Luego Goku explicaría demostrando que había condensado ki en sus palmas. Había creado 2 esferas compactas de energía, cada una del tamaño de una pelota de béisbol pero conteniendo suficiente poder para destruir el acero. Luego Goku continuaría diciendo que las había disparado directamente contra las lanzas voladoras. Hizo un gesto explosivo. Luego Goku describiría que ¡boom!, las esferas habían impactado las lanzas en sus puntos más débiles. Las lanzas se habían desintegrado instantáneamente. Convertidas en unas partículas de luz que se habían dispersado como polvo dorado antes de desaparecer. Kuroka silbó impresionada. Luego Kuroka diría con una voz admirativa que destruir las lanzas de luz con unos ataques directos en lugar de esquivar requería un control preciso y un poder inmenso que superaba la densidad de las lanzas. La mayoría absoluta tenía que esquivarlas o bloquearlas con unas barreras. Destruirlas directamente era algo que muy pocos podían hacer. Goku asintió modestamente. Luego Goku diría que no había sido particularmente difícil una vez que había comprendido la estructura básica. Eran energía condensada mediante la voluntad. Solo había tenido que golpearlas con su propia energía más condensada en el punto donde la estructura era más vulnerable. Opis murmuró. Luego Opis diría que simple para él, imposible para la mayoría. Luego Goku continuaría diciendo que Azuki había parecido sorprendida que sus lanzas fueran destruidas tan fácilmente. Pero no aterrorizada. Había comenzado a atacar más seriamente. Había creado 6 lanzas simultáneamente. 3 en cada mano. Las había lanzado en una secuencia rápida. Y no todas apuntaban directamente a él. Algunas al suelo para limitar el movimiento. Otras en unos arcos para descender desde arriba. Era una táctica inteligente. Gesticuló unos movimientos evasivos. Luego Goku describiría que pero con el Kaioken multiplicado por 3, su velocidad había sido más que suficiente. Se había movido entre las lanzas como si estuvieran en cámara lenta. Una había pasado a centímetros de su mejilla. Otra entre sus piernas mientras saltaba. Una más la había desviado con un golpe de mano abierta. Había destruido las otras 3 con unos haces de ki desde sus dedos.
Kuno lo observaba con unos ojos brillantes. Luego Kuno exclamaría con una voz asombrada que wow, increíble, Goku era increíble como un héroe. Goku sonrió brevemente antes de continuar con una expresión más seria. Luego Goku diría con una voz entristeciéndose que mientras esquivaba y destruía sus lanzas, le había ordenado firmemente a Issei que huyera. Que corriera tan rápido como pudiera y se escondiera. Su expresión se entristeció visiblemente. Luego Goku diría con una voz cargada de frustración que pero había estado completamente paralizado por un shock traumático y terror. Literalmente no había podido moverse ni un centímetro. Su cerebro había estado tan abrumado que su cuerpo simplemente se había apagado. Había quedado congelado como una estatua. Luego Goku diría que maldición, si hubiera podido moverse cuando se lo ordenó. Yasaka intervino firmemente. Luego Yasaka diría con una voz compasiva pero firme que no podía culparlo ni culparse. Los humanos normales sin entrenamiento no estaban equipados mental ni emocionalmente para procesar unas situaciones sobrenaturales de vida o muerte tan extremas. Su mente había estado en un shock traumático completo. La parálisis inducida por trauma era una respuesta involuntaria, no una decisión consciente. Goku asintió, aceptando la lógica pero claramente aún sintiéndose culpable. Luego Goku diría que lo sabía, pero aún así. Sacudió su cabeza, forzándose a continuar. Luego Goku diría con una voz tensa que Azuki se había estado frustrando. Había lanzado 20 o 25 lanzas y él las había esquivado o destruido todas sin sufrir ni un rasguño. Luego Goku continuaría diciendo que así que había cambiado de táctica, usando el engaño. Había fingido crear otra lanza con un movimiento exagerado, obvio. Él había hecho un movimiento instintivo para interceptarla como había hecho con todas las anteriores. Luego Goku continuaría diciendo que pero había sido un señuelo deliberado. En el momento exacto cuando su atención se había enfocado en esa lanza falsa, ella había creado una lanza completamente real con su mano izquierda en un movimiento tan rápido que apenas lo había detectado periféricamente. Luego Goku continuaría diciendo que no la había lanzado hacia él. La había lanzado directamente hacia Issei inmóvil. Con una velocidad y una precisión que ni siquiera él había podido bloquear a tiempo porque estaba posicionado incorrectamente y demasiado lejos. Luego Yasaka diría con una voz seria pero amable que Goku sabía que esa noche había sido difícil. Presenciar la muerte de su estudiante. Sentir que había fallado. Pero quería que supiera algo. El hecho de que había intentado salvarlo sin dudar, que su primer instinto había sido actuar, hablaba volúmenes sobre su carácter. Luego Yasaka continuaría diciendo que muchos verían la muerte de un humano ordinario como irrelevante. Pero a él le había importado genuinamente. Eso era raro, precioso. Y una de las razones por las que confiaba en él tan completamente. Luego Goku diría mirándola con gratitud que pero aún así había fallado. Él había muerto mientras observaba. Luego Yasaka diría que sí, y esa era una carga que llevaría. Pero que no permitiera que lo convirtiera en cínico o le hiciera dudar de intervenir en el futuro. Porque si se volvía cauteloso de actuar por miedo al fracaso, entonces el verdadero fracaso ya habría ocurrido. Sus ojos ámbar lo sostuvieron. Luego Yasaka diría que el mundo necesitaba personas dispuestas a intentar salvar vidas incluso cuando el éxito no estaba garantizado. Necesitaba personas como él. Hikari asintió, sus cuernos oscuros capturando unos destellos de luz de velas. Luego Hikari diría que Yasaka tenía razón. Las civilizaciones que sobrevivían no eran las más poderosas. Eran las que tenían unos individuos dispuestos a arriesgar el fracaso por hacer lo correcto. Kuroka añadió. Luego Kuroka diría que ella además, su estudiante probablemente estaba vivo ahora. Como un demonio, sí. Pero vivo. Y si no hubiera intervenido, Rias nunca habría tenido la oportunidad de reencarnarlo. Así que indirectamente, su intervención había salvado su vida. Opis añadió. Luego Opis diría que el éxito tenía muchas formas. La fijación en una forma específica prevenía reconocer una victoria alternativa. Goku procesó, sintiendo que el peso se aligeraba. Luego Goku diría que gracias. Todas ustedes. Por escuchar. Por comprender. Por ser familia. La palabra salió naturalmente. Familia. Y ninguna lo corrigió. Porque en ese momento, compartiendo comida y vulnerabilidad, eso es exactamente lo que eran.
Después de terminar la cena completa, el grupo se dispersó finalmente. Era tarde. Todos necesitaban descansar. Con Kunou, Goku prometió intentar más fuerte la próxima vez para proteger a todos. Con Yasaka, discutieron brevemente en el balcón sobre la vulnerabilidad compartida y la conexión valiosa que estaban construyendo. Con Hikari, Opis y Kuroka, cada una expresó de su manera única el valor que Goku tenía en sus vidas y cómo su presencia había cambiado sus existencias para mejor. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol atravesaron las cortinas de su habitación, Issei Yodo despertó lentamente. Por varios segundos, su mente estaba en blanco. Cálida. Confortable. Y entonces registró que esta era su habitación familiar. Reconocía el techo. Las paredes con pósters. El escritorio desordenado. Pero algo estaba diferente. Su cama se sentía demasiado llena. Había más peso. El aroma no era su habitual de sudor y calcetines. Era un aroma femenino. Un perfume caro. Un champú de flores. Había un calor corporal contra su espalda. Una respiración suave. Y ese calor era extremadamente suave. Y entonces se dio cuenta de que estaba desnudo, completamente. Los ojos de Issei se abrieron de golpe. Se giró lentamente, apenas atreviéndose a respirar. Y allí estaba Rias Gremory durmiendo pacíficamente en su cama, completamente desnuda. El cerebro de Issei cortocircuitó. ¡Ya! El grito rompió récords de decibeles, probablemente despertó al vecindario completo. Se lanzó hacia atrás, rodando fuera de la cama, enredándose en las sábanas. Cayó al suelo. Luego Issei gritaría confundido preguntando qué demonios estaba pasando, por qué estaban desnudos, por qué estaba en su cama. Rias despertó perezosamente, se estiró grácilmente sin vergüenza. Se sentó en la cama sin cubrirse. Luego Rias diría con una voz ronca de sueño que hará, «Buenos días, Issei». Preguntaba si había dormido bien, esperaba que las pesadillas no hubieran sido demasiado perturbadoras. Luego Issei gritaría que eso no explicaba por qué estaban desnudos juntos. Luego Rias explicaría con un tono razonable que el método de curación más eficiente para los demonios recién reencarnados era el contacto directo piel con su rey. Aceleraba dramáticamente la recuperación de la energía demoníaca. Era una técnica completamente estándar, médicamente validada. Luego Issei gritaría que nadie le había preguntado si estaba de acuerdo. Luego Rias diría que estabas inconsciente, no podías dar consentimiento. Así que había tomado la decisión médica apropiada como su rey. Luego Issei gritaría preguntando por sus padres. Luego Rias diría sonriendo que no se preocupara. ¿A qué no había colocado un hechizo de manipulación de memoria? No habían escuchado nada anoche. No verían nada inapropiado esa mañana. Sus memorias aceptaban su presencia como completamente normal. Luego Issei diría que necesitaba aire. Issei huyó de su propia habitación, tropezando, chocando, movido por un pánico puro. Rias observó con una sonrisa divertida. Luego Rias diría que tan inocente todavía. Esto iba a ser entretenido. Issei corrió al baño, cerrando la puerta. Se miró en el espejo. Se veía normal. El mismo rostro. Pero se sentía fundamentalmente diferente. Más fuerte. Más alerta. Tocó su pecho donde recordaba la lanza atravesándolo. No había cicatriz. No había dolor. Luego Issei pensaría si entonces realmente había pasado. Realmente había muerto. Y Rias lo había traído de vuelta como un demonio. Escuchó voces abajo. Sus padres. Y otra voz femenina. Rias. Su corazón se detuvo. Bajó las escaleras lentamente después de vestirse. La escena en la cocina era surrealista. Su madre preparaba un desayuno elaborado mientras conversaba alegremente con Rias, quien estaba sentada elegantemente en la mesa. Su padre leía el periódico, comentando ocasionalmente sin parecer perturbado. Luego la madre de Issei diría alegremente que buenos días, Issei, preguntando si había dormido bien. Rias había mencionado que habían trabajado muy tarde en el proyecto escolar anoche, así que la había invitado a quedarse. ¡Qué chica tan educada! Luego Issei diría débilmente que un proyecto escolar. Luego Rias diría con una sonrisa inocente que sí, el proyecto de historia, sobre la mitología comparativa. Habían trabajado hasta muy tarde.
Su madre había sido tan amable de ofrecerle quedarse. La mentira fluyó tan suave que Issei casi la creyó. Luego el padre de Issei diría que deberías traer a Rías más seguido. Es una buena influencia. Issei se sentó mecánicamente, completamente perdido. Su madre sirvió un desayuno elaborado. Rías comió educadamente, conversando casualmente con sus padres como si esto fuera completamente normal. Luego Issei pensaría que manipulación de memoria. Esto era lo que significaba el mundo sobrenatural. Podían alterar las mentes de sus padres. Y ni siquiera se daban cuenta. Era conveniente. Pero profundamente inquietante. Cuando terminaron y se prepararon para irse juntos, su madre los despidió en la puerta. Luego la madre de Issei diría que tuvieran un buen día. Rías era bienvenida en cualquier momento. Caminaron juntos por el vecindario. Rías caminaba elegantemente, completamente fuera de lugar en este vecindario ordinario. Luego Rías diría casualmente que sus padres eran encantadores, muy acogedores. Luego Issei diría con una voz tensa que los había manipulado mágicamente. Luego Rías diría sin vergüenza que sí, había sido necesario. No podían saber la verdad. Causaría más problemas que beneficios. Era más seguro para ellos vivir en una ignorancia confortable. Luego Issei preguntaría si él quería decirles la verdad. Luego Rías diría firmemente que no podía. Unas reglas estrictas. Si intentaba decirles, las protecciones mágicas alterarían sus percepciones automáticamente. Literalmente no podrían comprender. Luego Issei diría apretando los puños que entonces básicamente era un prisionero. No podía decir la verdad a nadie. Tenía que vivir una doble vida. Luego Rías diría con simpatía que sabía que era difícil. Todos pasaban por esto. Pero mejoraría. Aprendería a navegar ambos mundos. Y no estaba solo. Tenía una familia ahora. Su nobleza, ella. Issei no respondió. Simplemente caminó en silencio. Cuando llegaron a la Academia Quo, la reacción fue inmediata. Los estudiantes los vieron juntos. Caminando desde la dirección del vecindario de Issei. Saliendo de su casa juntos. Los murmullos comenzaron preguntando si eso era Rías con Youdou, si habían salido de su casa juntos, qué relación tenían, si era imposible. Para cuando llegaron a la entrada principal, prácticamente cada estudiante los miraba, murmuraba, especulaba. Issei quería desaparecer. Rías parecía inconsciente o no le importaba. En la entrada, se detuvo. Luego Rías diría que nos vemos después de clases, Issei. Ven directamente al edificio del antiguo club. Tenemos mucho que discutir. Y se fue, dejándolo solo enfrentando miradas, susurros. Sus dos amigos lo acorralaron violentamente. Luego Matsuda rugiría que Issei, traidor, que se explicara ahora. Cómo había terminado con Rías Gremory saliendo de su casa juntos. Luego Motoama diría traicionado que años de amistad, juramentos. Y así les pagaba. Luego Matsuda gritaría que lo golpearan. Y lo hicieron. Literalmente. Unos puñetazos al estómago, la cabeza. Normalmente habría dolido. Mucho. Pero Issei apenas lo sintió. Su cuerpo demoníaco absorbió los golpes. Luego Matsuda preguntaría confundido por qué no le dolía. Luego Issei mentiría débilmente que entrenaba últimamente. Finalmente lo soltaron. Issei pasó el resto del día en una niebla, navegando clases mientras procesaba todo. Después de clases, mientras Issei intentaba procesar todo lo ocurrido, comenzó a caminar sin rumbo. Sus sentidos demoníacos recién despertados lo abrumaban. Podía ver en la oscuridad. Escuchar conversaciones a una distancia imposible. Sentir cosas que nunca había sentido. En un impulso, decidió experimentar. Saltó, y se encontró volando 10 metros verticalmente. Corrió, y el paisaje se difuminó. Golpeó un poste de luz y dejó una abolladura profunda. Luego Issei pensaría que esto era real. Todo era completamente real. No estaba alucinando. Podía hacer estas cosas. Lo que significaba que Azuki había sido real. Que la cita había sido real. Que el asesinato había sido real. Que había muerto. Y Rías lo había traído de vuelta como un demonio. Profundamente preocupado y confundido, Issei decidió regresar al parque central donde todo había comenzado. Quizás ver el lugar lo ayudaría a procesar.
Caminó lentamente hacia el parque mientras el sol se ponía, sumergiendo la ciudad en el crepúsculo. Llegó al parque justo cuando las farolas comenzaban a encenderse. Se dirigió a la fuente ornamental. Se arrodilló, tocando el suelo. Luego Issei pensaría que aquí había sido. Aquí exactamente había sido donde la lanza lo había atravesado. Donde había muerto. Donde todo había cambiado. Tocó su pecho inconscientemente. Luego Issei se preguntaría por qué. ¿Por qué le había hecho eso? Había dicho que lo amaba. Habían pasado una semana entera juntos. Parecía tan genuina. Una voz masculina, fría interrumpió sus pensamientos. Luego esa voz diría que buenas noches, Issei Youdou. Issei se giró bruscamente. Un hombre emergió de las sombras. Alto, vestido completamente de negro, con unas alas negras desplegadas. Donaseek. Otro ángel caído. Luego Donaseek diría con una voz profesional, fría que se llamaba Donaseek. Era un ángel caído enviado para completar el trabajo que su colega Azuki había comenzado pero no había podido terminar debido a una interferencia inesperada. Y había venido esa noche a terminar lo que ella había comenzado. Su eliminación permanente. Creó una lanza de luz en su mano. El instinto de supervivencia de Issei se activó violentamente. Saltó hacia atrás, 10, 15 metros en un salto imposible. Aterrizó torpemente. Luego Issei preguntaría cómo había hecho eso. Luego Donaseek diría sonriendo fríamente que así que la reencarnación había sido exitosa. Interesante. Ya estaba manifestando unas habilidades demoníacas básicas. Eso haría esto levemente más desafiante pero no imposible. Lanzó la lanza. Issei corrió, más rápido que nunca, difuminándose. Pero la lanza era más rápida. Lo alcanzó, atravesando su hombro izquierdo. Luego Issei gritaría de agonía. Cayó de rodillas. El dolor era indescriptible. Intentó quitarse la lanza con la mano derecha pero se quemó severamente. Luego Issei gritaría que duele, duele, duele. Donaseek caminó casualmente hacia él. Luego Donaseek diría que las lanzas de luz eran especialmente efectivas contra los demonios. Quemaban desde dentro. El dolor era exquisito, ¿verdad? Creó otra lanza, más grande. Luego Donaseek diría que adiós, portador del Boosted Gear. Tu potencial termina aquí. Issei cerró sus ojos, rezando desesperadamente. Luego Issei pensaría desesperado que alguien, cualquiera, por favor lo ayudaran. No quería morir otra vez. Una voz femenina, poderosa, autoritaria resonó gritando el nombre de Issei. Un círculo mágico carmesí apareció brillantemente. Rias Gremory emergió dramáticamente, su cabello ondeando. Lanzó una esfera masiva de poder de la destrucción hacia Donaseek. Pero no sería suficientemente rápida para interceptar la lanza ya en vuelo hacia Issei. Y entonces un flash brillante ocurrió. Un fino haz dorado, brillante, preciso como un láser quirúrgico atravesó el aire a una velocidad imposible. Impactó la lanza de Donaseek en pleno vuelo con una precisión milimétrica perfecta. La lanza se pulverizó instantáneamente en unas partículas de luz que se dispersaron. Luego una voz familiar, calmada diría que vaya, justo a tiempo. Todos se giraron hacia la voz. Allí, en el borde del parque, con una mano extendida en forma de pistola como si acabara de disparar, estaba Son Goku. Su doji verde azulado brillaba bajo las farolas. Y en su espalda, claramente visible para todos, estaba el emblema de Yasaka bordado prominentemente. La silueta distintiva del rostro hermoso de Yasaka con sus 9 colas doradas desplegadas en un abanico perfecto, rodeada de unas flores de cerezo delicadas y unas runas protectoras antiguas en un hilo dorado genuino que brillaba con una luz propia. Era un símbolo inconfundible. Inequívoco. Imposible de malinterpretar para cualquier ser sobrenatural educado. Rias se giró, sus ojos ensanchándose dramáticamente con un shock absoluto. Luego Rias diría con una voz atónita, preguntando qué hacía el profesor Son allí. Goku bajó su mano, sonriendo levemente. Luego Goku diría con una voz tranquila que protegiendo a su estudiante, por supuesto. Luego Donaseek preguntaría confundido, alarmado quién demonios era él exactamente. Pero antes de que pudiera actuar, Koneko Touhou apareció bloqueando un ataque. Akeno Imejima detuvo otro con un relámpago. Goku observó con aprobación. Luego Goku pensaría que buena coordinación, aunque se contenían considerablemente. Se preguntaba por qué.
Donna Seek preparaba un tercer ataque, pero se detuvo al ver que Goku comenzaba a emanar un aura carmesí visible, el Kaioken. El ángel caído tembló visiblemente. Recuperó la compostura. Luego Donna Seek diría amenazante pero nervioso que esto no había terminado. Gregory no se detendría hasta obtener ese Boosted Gear. Luego Rias diría firmemente que regresaran a hacer este mensaje. Issei Yodo estaba bajo la protección del clan Gremory. Atacarlo nuevamente era una declaración de guerra. Donna Seek observó la situación. Un demonio poderoso. Su nobleza coordinada. Y algo que parecía un profesor humano pero emanaba un ki que hacía temblar sus instintos de supervivencia. Decidió retirarse estratégicamente. Luego Donna Seek diría que esto no terminaba allí. Desplegó las alas y voló, desapareciendo entre las nubes. Goku se acercó hacia Issei inconsciente en el suelo, pero Rias lo detuvo. Luego Rias diría firmemente pero cortésmente que esperara, Profesor Son. Le agradecía profundamente por ayudarlos, pero Issei ahora era su peón. Estaba en su clan. Ella se encargaba de sanarlo. Goku preguntó con curiosidad. Luego Goku preguntaría si en serio se encargaría de curarlo, ¿de qué manera? Rias se sonrojó levemente. Luego Rias diría que eso no le incumbía, Profesor Son. Goku asintió. Luego Goku diría que de acuerdo, se lo encargaba. Colocó los dedos contra su frente, detectando el ki de Kunou como un ancla. Luego Goku diría que bueno, entonces nos vemos mañana. Adiós, Gremory. Adiós chicas. Y desapareció en un flash instantáneo, dejando a las chicas completamente atónitas. Luego Rias pensaría procesando lo que acababa de presenciar que ese emblema era inequívocamente el símbolo personal de Yasaka, la líder suprema del reino Yokai. Y acababa de teletransportarse sin un círculo mágico. ¿Qué clase de ser era exactamente su profesor de gimnasia? Luego Akeno diría con una voz fascinada que ara, esto se ponía cada vez más interesante, Buchou. Luego Koneko diría monótonamente que fuerte. De aquí pasó similar a la serie. Issei despertó desnudo nuevamente con Rias después de que ella lo curó mediante el contacto piel con piel en su propia casa. Sus padres seguían manipulados. Los rumores explotaron nuevamente en la academia. Sus amigos lo golpearon otra vez. Fue escoltado por Kiba al edificio del antiguo club. En el club, Rias había pasado la última hora explicándole extensamente a Issei sobre la existencia del mundo sobrenatural, la Gran Guerra, las 3 facciones bíblicas, su muerte y reencarnación, las Sacred Gears y las Longinus, el sistema de Evil Pieces, sus nuevas habilidades como demonio, su rol como peón. Issei había escuchado todo aturdido, procesando gradualmente que su vida había cambiado para siempre. Cuando Koneko llegó trayendo a Goku, Rias le dio la bienvenida cortésmente pero con una tensión subyacente visible. Luego Rias diría con una voz cortés pero tensa que Profesor Son. Gracias por venir. Por favor, siéntese. Koneko, Kiba, Issei, pueden retirarse por hoy. Gracias por su excelente trabajo. Era claramente una despedida para una conversación privada. Una vez que salieron, Issei todavía confundido sobre cómo su profesor sabía sobre los eventos sobrenaturales, solo quedaron Rias, Akeno y Goku. Rias gesticuló a una silla. Goku se sentó cómodamente. Akeno se posicionó estratégicamente cerca, lista para actuar si era necesario. Rias se reclinó en su escritorio masivo, estudiando a Goku con una intensidad que no permitía evasión. Luego Rias diría con una voz seria, autoritaria, demandante que bueno, Profesor Son, y ahora quería hacerle unas preguntas muy importantes. Y esperaba unas respuestas honestas, completas. Sus ojos turquesa brillaron con un poder apenas contenido. Luego Rias continuaría preguntando primero quién era él realmente. Porque un simple profesor de educación física humano no debería haber podido detectar la naturaleza de Azuki, no debería